un trabajo que el demonio ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia y que seguramente no va a dejar de hacer. Es una herramienta que lo ha usado siempre, ¿no? Es su arma, o sea, lo que siempre ha hecho. Es un pecado grave y no adelanta simplemente ir a confesarse y ya estoy Y no limpio. puede. Tiene que restituir la fama. El tiempo es vengado por la eternidad. Pero sabes que si no es esta vida, es en la otra. Dios evidentemente no va a dejar eso impune. Yo me complazco en hacer la virtud, cumplir mi misión. Dios se encargará de mi honra. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, salve María, bienvenidos una vez más a este programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen, un podcast en la búsqueda de que todos profundicemos conociendo y amando más nuestra fe. Hoy vamos a ver un tema, como todos, obviamente, un tema interesantísimo. El tema es el sexto punto. ¿Cuál es el sexto punto? No es el sexto mandamiento, el sexto punto. Y para conversar sobre este sexto punto, hemos invitado a nuestro muy estimado y ya conocido Padre Felipe. Salve María, bienvenido. Salve María, muchas gracias Padre Mario, hermano Alfonso, por esta invitación. Aquí estamos para conocer el sexto punto. Incluso yo estoy muy curioso de saber cuál es el sexto punto. ¿Y por qué punto? Pero ahí vamos a conocer un poquito más de nuestra fe, claro que sí. Está bien, entonces pues la pregunta es muy interesante. ¿Cuál es el sexto punto y por qué punto? Recordando aquel hecho de San Pío X, ¿no? San Pío X, que él pregunta las características, las propiedades de la iglesia en una de sus clases de catecismo y alguien se levanta y los dice muy bien todos, ¿no? La iglesia es una santa, católica, apostólica, romana, y son esos 5 realmente. Y San Pío X dijo, falta una. Y todo el mundo intentó responder. Y ahí él respondió, dijo, no, falta una. Perseguida. Perseguida. La iglesia es perseguida. Y como la iglesia es perseguida, en sus miembros, por ser piedras vivas de la iglesia, vamos a sacar a colación historias de santos que ustedes venían comentando, conversando en el camino, porque es muy interesante ver, es como ese cargar la cruz, ese completar la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la piel de los santos y en nuestra propia piel, ¿no? Sí. Porque termina siendo así. Ese principio que Monseñor tanto repetía, que por donde pasó la aguja, pasa el hilo. Uh-huh. La aguja fue nuestro Señor. Nuestro Señor también sufrió esa difamación. Nuestro Señor también fue atacado. Nuestro Señor también fue perseguido a tal punto que murió en la cruz. El hilo que somos todos nosotros, también debemos sufrir eso. Como que completar también esos méritos, ¿no? Para llegar al cielo. Impresionante. Increíble cómo incluso a nuestro Señor le acusaron de glotón, glotón, de comilón. Después le calumniaron de que él expulsaba los demonios por medio de Belzebú, el príncipe de los demonios. Imagine, llamaron a nuestro Señor de satanista propiamente. Una cosa inimaginable. Después las calumnias para condenarlo antes de su muerte, de que él quería destruir el templo, el que vino a la tierra para institucionalizar la Santa Iglesia Católica, el templo de los templos. Imagine la calumnia de que él quería destruir el templo. Es impresionante cómo imaginar que nuestro Señor había hecho tantas cosas malas, sino que bastaba verlo para darse cuenta de la santidad de Él. Por los frutos conoceréis al árbol. Exactamente. Pero Ahora es impresionante cómo cuando se da esa persecución, cuando se da esa calumnia, ella es totalmente contraria a la representación de un principio trascendental, obviamente, que está aplicando la persona en su vida. Nuestro Señor, Dios, Él siendo acusado de lo que es totalmente contrario, del demonio. Claro. Es
el polo opuesto. Y uno va a ver que en la historia de la iglesia se repite ese hecho, ¿no? Cuando el demonio va inspirando, colocando a una persona la tentación de entrar por ese camino de la calumnia, por ejemplo, inspira que haga una calumnia sobre lo contrario a lo que la persona está representando. Es justo aquel artículo de Dr. Plinio, ¿no? Le ataron las manos porque hacía el bien. Que muy interesante. Justamente por eso, ¿no? Y es totalmente contradictorio. A él, que era la bondad, justamente le atan las manos porque hacía el bien. Es un artículo bellísimo que escribió el doctor Plinio Correa Oliveira, nuestro inspirador. Se llamaba así el artículo: le ataron las manos a nuestro Señor porque hacía el bien. Literalmente, ¿por cuál de estos bienes me golpeas?, le dice nuestro Señor al soldado, ¿no? ¿Por cuál de estos milagros, de estas obras me persigues?, decía a los fariseos. Y es justamente por eso. Es un hagiógrafo muy conocido y muy bueno, el padre Ángel Peña, Agustino Recoleto. Uh-huh. Él es muy sintético, que creo que todavía está vivo, muy sintético. ¿Para ejemplo ya está vivo? Sí, está. Ah, qué interesante. Vive en Perú, sí. Pero tiene muchos libros. Muchísimos, unos 100. La gran mayoría sobre vidas de santos, doctrina de la iglesia, pero sobre todo historias, vidas de santos. ¿Él de dónde es? Él es español. Español. Pero muy pues, interesante. Creo que 40 años de misionero en Perú. Sí, y muy interesante. Uno que estoy leyendo y me está haciendo bastante bien es sobre el sacerdocio. Ah, qué interesante. Sí, la configuración de Cristo. No, la configuración del sacerdote con Cristo víctima es muy bonito. ¿Ese es del padre Ángel? Ángel Peña. ¿No era el padre Gajigula? También. Es basado. Basado en ese. Sí. Ah, es que ya. la biografía del padre Ángel Peña es realmente increíble. Si uno quiere saber si un libro es bueno, busca la biografía del padre Ángel Peña y ahí sí él lo cita mucho. Y es Claro, luego va citando las obras de él muchas veces, es como que citando una obra principal y él va sacando conclusiones. Y la obra que él escribió sobre San Juan Bosco, es muy bonito que él, cuando habla de persecuciones, de pruebas, de luchas, de difamaciones, cuenta los intentos de asesinato que tuvieron contra él y cuenta todo. Él, al inicio del capítulo, deja muy claro que él fue odiado por dos cosas. Porque fomentaba la confesión y fomentaba el amor a la Eucaristía. Impresionante. Esas dos cosas eran el motor de la persecución contra él. Qué cosa. Porque todo el bien que él hacía a la sociedad fomentando esas dos cosas, la confesión y la Eucaristía. Ahora, quien analiza la historia, por ejemplo, de San Juan Bosco, es, por decirlo así, inexplicable cómo alguien puede perseguir a un santo, a una persona que está constantemente recibiendo un don carismático, por lo tanto, del Espíritu Santo, para abrir una familia de almas en el seno de la iglesia. Y muchas veces esa persecución no es siempre del mundo hacia la iglesia, a veces dentro de la propia iglesia hacia esa familia de almas que nace dentro de la iglesia. Y es una cosa que, a decir verdad, claro, vamos a encontrar muchísimos ejemplos de los cuales vamos seguramente a comentar a lo largo de este podcast, varios hechos, pero que en la actualidad también se puede dar perfectamente. Claro. O sea, es un trabajo que el demonio ha hecho a lo largo de la historia de la iglesia y que seguramente no va a dejar de hacer. Es una herramienta que lo ha usado siempre, ¿no? Es su arma, o sea, lo que siempre ha hecho. Y bueno, hay una reunión de Dr. Plinio comentando justamente ese aspecto de la vida de los santos, y él cita una frase de Don Quijote de la Mancha, que dice: ladran Sancho, ellos van allí, unos perros salen a dice: ladran Sancho porque cabalgamos. Justamente el termómetro de ver si el santo está andando bien, justamente ese, suscita un odio por parte del mal, por parte del demonio. Si todo estuviera tranquilo, desconfía, porque no está haciendo bien su trabajo en ese sentido. Muy bien, entonces pues ya queda claro cuál es el sexto punto. Sí, vamos a hablar de esta persecución en la iglesia, sobre todo basado en la calumnia, ¿no? Sí. En la calumnia. Y padre, usted antes de comenzar dijo una cosa interesante, que es bueno comenzar dando esa claridad basado en los mandamientos de la iglesia, en el decálogo, el porqué de este tema, qué implicancia tiene los mandamientos, de dónde viene la calumnia y cuáles van a ser las consecuencias morales de la calumnia. Bien interesante. Sobre todo, la calumnia actúa directamente contra el octavo mandamiento, de no levantar juicios temerarios o de no mentir,
pero también tiene su relación con el quinto mandamiento de no matar con la lengua. Ujú. Son dos mandamientos que la calumnia como que se apoya en la falta de esos dos mandamientos de no mentir, no levantar juicios injustos o temerarios, juicios falsos, pero también matar. Hace poco tiempo grabamos un programa sobre los peligros de la lengua, cómo este órgano tan pequeño es capaz de matar. Pero sí, Interesante la carta del apóstol Santiago que él dice, el hombre ha logrado dominar animales gigantescos y domesticar ballenas, leones, tigres, elefantes, pero algo tan pequeñito cuesta tanto para dominar que es la lengua, ¿no? sí. El apóstol Santiago en su Pues, carta es... Impresionante. Y comentamos de juicio temerario. A veces juicio temerario no es propiamente la calumnia, pero prepara el terreno para la calumnia. ¿Qué es propiamente calumnia? Calumnia es inventar consciente y voluntariamente una historia falsa contra otra persona. Una historia falsa, por lo tanto, degradante de otra persona. También hay una diferenciación entre calumnia y difamación. Difamación puede ser incluso que la calumnia sea difamación, pero a veces una persona comete una falta, un pecado, que es algo muy particular, muy íntimo, y que los otros no tienen derecho de saber. Si uno sabe y sin necesidad para recapacitar o para rehacer la justicia, empieza a divulgar, estoy difamando, que es un pecado también. Por más que sea verdad. Por más que sea verdad. Si no hay necesidad, No hay objetividad. no hay pues, objetividad, o para la mejoría de la persona, o para que, no sé, un juez o un superior puedan solucionar aquella situación. Si no hay necesidad ninguna, es simplemente por la curiosidad de la lengua de hablar mal, es difamación y es un pecado. Pero la calumnia se centra sobre todo en inventar historias falsas de otras personas. Ahí está el punto Como en cuestión. Nemo sumo fit repenter, nada grande Total. sale así repentinamente y por eso hay que tener mucho cuidado con la maledicencia, porque cada una de estas cosas, si la persona se acostumbra a estar como que viendo los defectos de los otros y lo habla con la mayor ciudadanía en cualquier momento, va preparando su propia alma para pecados mayores y pues, sobre todo que va rompiendo barreras, ¿no? Abriendo puertas, sí. Va abriendo puertas, ¿No? cuando menos se da cuenta ya avanzó tanto que está enredado en una calumnia y ahora por su propia imagen no quiere reparar, que es una de las obligaciones, Obligación. moralmente hablando. Sí, o sea, si una persona, por ejemplo, en confesión no quiere reparar la calumnia, compromete la absolución, ¿no? Si es una calumnia Grave. algo grave, la persona no quiere reparar, que es una obligación, no está dispuesta a reparar, no se le puede dar la absolución. No. Simplemente. Impresionante. ¿No? Hay casos y casos que hemos preparado de gente que hizo una calumnia, mató a otra persona con la lengua. Esta persona que tenía buena fama murió en la difamación y solamente años después, décadas después, que se supo la verdad. Pero incluso en el Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, en el capítulo que habla aquí de las sanciones, ¿no? Es impresionante porque dice, quien presenta al superior eclesiástico otra denuncia calumniosa por algún delito, busca a un superior eclesiástico por algún delito o de otro modo lesiona la buena fama del prójimo, puede ser castigado, ley de la Iglesia, con una pena justa, sin excluir la censura. Ahí dependiendo de cada autoridad. El canon 1390 del crimen de falsedad. Es bien interesante. Impresionante. Punto tercero de este canon. El calumniador puede también ser obligado a dar la satisfacción conveniente. Y ahí vienen también algunas especificaciones más, pero está
en el Código de Derecho Canónico Bueno, sobre la calumnia. Y si estás porque se ha dado. Uf, O sea, muchas veces. sí, o sea, si está dentro del derecho de la iglesia es porque la iglesia se ha habido la contingencia de legislarlo. Sí, impresionante. O sea, es algo que está, que ha sucedido y sería interesante si podemos empezar a entrar en hechos. Sí. O usted quiere... No, padre, no, por favor, aquí... Mejor. Aquí manda el invitado, padre. No, por no. favor. Entonces, quizás es que la gente me parece que ya está queriendo hechos, ¿no? Ya dimos mucha doctrina y ahora hechos. Interesante. Vamos. No sé, padre, si tienen, sobre todo en la vida de los santos, hay hechos impresionantes que podríamos mencionar puntualmente, ¿sí? De esa persecución, de esa calumnia, y que después nos sirve para sacarlo a nuestra vida. ¿Cuándo posiblemente nosotros estamos entrando por ese camino? Sí. Estamos preparando el terreno en nuestra alma para que ella esté dispuesta a calumniar. Porque puede ser también que la persona recibe una información, un dato, y el resto se lo inventa. Pasa mucho, ¿no? Pasa muchísimo. ¿Es juicio temerario? Es juicio temerario. 2 datos, conclusión falsa, y yo presento la conclusión falsa. Es una calumnia. Así de buenas o de malas. Entonces, no sé, santos que hayan pasado por situaciones así. Bueno, Sería interesante. Interesante. Un poco medio desconocido por lo antiguo. Es un poco antiguo. San Atanasio. San Atanasio, Santazo. el padre de la iglesia y tal, súper perseguido, hacía más no poder. Lo intentaron matar muchas veces. Le tocó, bueno, la historia de él es súper larga y súper interesante. Llegó el momento donde el emperador romano quería matarlo por difamaciones. Los herejes dijeron, con él no podemos discutir porque siempre decía las verdades. No hay otra forma, hay que difamarlo. Y empezaron a difamarlo de varias cosas. Hicieron un concilio, lo acusaron de matar a una persona. Él se dio cuenta, él tenía discernimiento, se dio cuenta que quien había matado a la persona y el supuesto muerto estaban presentes. Y él, en medio de un estadio lleno de gente, y él llega así, usted... porque le cortaron la mano a un muerto y llevaron la mano y dijeron, Atanasio mató a tal padre así, que está muerto, no sé cuánto, entonces, y para traerlo como prueba tenemos la mano del muerto. Dios mío. Y llevaban la mano, y el otro estaba así medio escondido porque igual quería estar presente. El muerto estaba presente. El muerto estaba presente. Él estaba escondido, San Atanasio se dio cuenta, fue... Venga por su mano. Venga usted. Levanté una mano y la otra. ¿Dónde está su tercera mano? Ahí, listo. Impresionante. Otro concilio después. Dijeron el nombre de la víctima y la víctima estaba ahí. San Atanasio, por discernimiento, una luz de la gracia, se dio cuenta que estaba escondido y fue y lo llamó y en público los dejó Impresionante. humillados. Increíble. Después otra vez intentaron, él iba, increíble que lo cercaban, hacían concilios solo de herejes y lo llamaban a él. Y él era súper valiente e iba al concilio. Se presentó solo con su secretaria. Y ellos estaban así, los dos impávidos, ya estaba todo coordinado. Una mujer de vida reprochable, de conductas deshonestas, la habían mandado a calumniar a San Atanasio. Solo que estaba tan mal hecha la cosa que la mujer ni siquiera conocía a San Atanasio. Entonces lo pusieron ahí enfrente. Besó, pero es que él me hizo tal cosa, él me hizo tal otra, él me hizo no sé qué, me empezó a ti, y todo el mundo empezaron a levantar ya, no, entonces apedrémoslo, matémoslo de una vez por no sé cuánto, no sé qué. San Atanasio impávido, así tranquilo. Lo único que hizo después de todas las acusaciones fue susurrarle al oído algo a su secretario. A él, el secretario se levanta y dice, pero yo a ti no te conozco. ¿Cómo que no, Atanasio? Eres tú, porque no sé cuándo. Y todos los obispos, se les cayó toda. Él tuvo que sufrir, vivió 3 años en la tumba de sus padres, vivió 3 meses en un pozo, perseguido, condenado a muerte muchísimo, y salió adelante, quedó inocente por su santidad. San Atanasio. Increíble, ¿no? Hoy en día San Atanasio ruega por nosotros. Sí. Es por eso, luchas. Desterrado 5 veces. Imagínese. Incluso por el emperador 5 veces fue desterrado. Imagínese. Impresionante. Todo porque el que lo calumniaba quería tener su puesto, ¿no?
Quiere tener quería ser cargo, ¿no? obispo de Constantinopla. Y cuando llegó a coronarse, murió en el camino. A los metros de sentarse en el trono que él quería, se murió de una manera muy fea. Increíble. Y para todo el mundo, para la historia, quedó patente que era un castigo divino. Dios hizo justicia. Usted conversando me acordó que una vez comentó, no me acuerdo si fue en una comida, que en cierta ocasión una religiosa de una comunidad X y les dijo a ustedes en una misión, les dijo, hermanos, estamos preocupadas porque no estamos siendo perseguidas. Entonces, ¿cómo usted puede Muy contar? bonito, muy bonito. La superiora de una orden religiosa dice, se acerca al padre superior y le dice, padre, no sé si estamos haciendo las cosas bien. Nosotros vemos que los buenos están sufriendo persecución y nosotras no. ¿Será que estamos actuando bien? ¿Qué estamos haciendo de mal? Porque no nos persiguen. Impresionante. Impresionante. Sí. O sea, como ella misma reconocía que esa persecución, lo que decía San Pío X, hace parte realmente de la iglesia. Hace Pero parte de la iglesia. nos pasó una vez, estábamos visitando una casa en Madrid y los españoles dicen las cosas así muy directos, sí, muy rajatablas. Llegué y dice el Señor, bueno, ¿y ustedes celebran misa? ¿En dónde celebran misa? No, en tal parte así. Ah, no, pero voy a estudiar bien la vida de ustedes. Si no están perseguidos, no quiero ir a esa misa. Increíble. Porque yo solo voy a misa donde gente los persigan, porque es una buena señal. Interesante. Es increíble. Ahora, es muy, o sea, impresiona muchísimo cómo Dios en hechos de santos, de personas que han sido calumniadas, permite que realmente la luz de la verdad demore. No sé si usted recuerda ese hecho, fue en Brasil, padre, este confesor. Sí. Si lo pudiese contar, porque usted... Sí, con mucho gusto. Incluso fue un caso que doña Lucilia, ella, porque había escuchado de primera mano, en un pueblo en Brasil, en el departamento de São Paulo, en Pirassununga, un sacerdote, todos saben que el sacerdote tienen Pirassununga es donde nació doña Lucilia. donde nació doña Ahí Lucilia. mismo se dio el hecho. Entonces, hay detalles, si fue ahí es exactamente, no tengo conocimiento, pero si no fue ahí, fue un pueblo muy cerca, muy cerquita. Todos saben que el sacerdote cada sacerdote tiene el deber del sigilo sacramental en la confesión. Lo que él escucha dentro del sacramento de la confesión, en orden a dar la absolución sacramental, si él revela eso sin el permiso del penitente, es excomunión, es una penalidad de la iglesia, late sentencia, o sea, inmediatamente él está fuera de la comunión con la Santa Iglesia, de la participación en los bienes de la iglesia. Claro, sería diferente que, por ejemplo, un penitente llega, buenos días, padre, ¿cómo hace calor el día de hoy? Y si el sacerdote después dice, la penitente estaba diciendo que hacía calor. No fue algo en orden a obtener la absolución sacramental. Pero fue un caso impresionante porque un sacerdote de este pueblo, en la mañana, bien tempranito, abrió las puertas de la iglesia. Él tenía esta costumbre de abrir las puertas de la iglesia en la mañana y ya sentarse al confesionario para poder atender a las personas que iban al trabajo, en que querían antes vivir en la gracia de Dios. Qué otros tiempos, ¿no? Sí. Imagínense. Y él estaba sentado en el confesionario, escucha algo, un ruido, el templo totalmente vacío, y entra una persona corriendo, se arrodilla y dice, y cuenta, padre, acabo de matar, usted está escuchando ahí fuera, una persona gimiendo, acabo de matar a una persona. Está en la escalinata, está en los escalones del templo gimiendo, acabo de dejar el cuchillo en el pecho de la persona. Estoy arrepentido, bueno, absolución. Y claro, detalles huyen porque fue dentro y de fuera interno. Fuera interno es cuando es dentro de algo de conciencia. Algo sagrado. Y el penitente sale, era deber
en fin, deber. Depende un poco de las circunstancias. El penitente sale corriendo, huyendo de la ley, huyendo de la policía para no ser preso. El sacerdote termina la confesión y sigue escuchando a la persona gimiendo. Se sale del confesionario, va hasta la puerta de la iglesia y encuentra una persona acostada con un puñal en el pecho, un cuchillo en el pecho. Dios santo. Y él se agacha, se abaja un poquito para poder atender a la persona y ayudarla. Y en este momento están llegando los primeros feligreses. Y cuando ven al sacerdote arrodillado, agachado al lado de la persona que está ahí en los escalones del templo, el padre fulano mató a Cicrano, ¿sí? Jesús. En una época sin cámaras. Terrible. No, y la escena, quien llegaba, o sea, fácilmente podía pensar eso, ¿no? Totalmente. Y el padre lo único que podía decir era, no fui yo, porque era verdad, fuera de confesión, no fui yo. Pero estás mintiendo, fue usted, no fui yo, no hice nada. ¿Y quién fue? Silencio. No fui yo. Él no podía decir, fue fulanito que se acercó hace 5 minutos para confesarse de este crimen. No podía decir, no fui yo. ¿Quién fue? Silencio. Ya, cárcel. Y él se quedó décadas en la cárcel por crimen de homicidio, por crimen de asesinato. Imagina un sacerdote que dedicó su vida para hacer el bien y en cierto momento, después de años, hay décadas, escucha una fanfarria llegando, Una banda. una banda, desde lejos, instrumentos musicales. ¿Qué está pasando? Y se acerca al ladito de la cárcel y abren, y ahí el oficial de justicia abre el portón de la cárcel y dice, estamos aquí para hacer de justicia, porque después de años se descubrió la verdad. El verdadero autor del crimen, en su lecho de muerte, pidió testigos, firmó un documento diciendo que había sido él. Y usted es un mártir del secreto de confesión. Décadas. Décadas. Jesucristo. Por la cobardía del otro decir la verdad. Sí. Y espero. Porque es que ese es el punto. Es que ahí que está el punto. El alma que fue rompiendo esas barreras cae en la trampa de la calumnia, hace la calumnia y después no tiene coraje de salir de ahí. Sí. Son cobardes. Claro, porque hace parte del demonio cuando tienta a una persona, quiere esclavizar a la persona de ese pecado, ¿no? Es como el que adquiere un vicio, queda esclavo y el demonio le quita la fuerza de voluntad para que se mantenga ahí. Eso pasa con el calumniador. Le asusta la vergüenza, le da de todo. Y le da miedo las consecuencias que significa una calumnia. Terrible. En fin, ya empezamos a hablar de algunos hechos que son muy interesantes. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con más ejemplos de vidas de santos. Bien interesantes. Vuelvan, por favor. Si estás buscando un espacio donde alimentar tu alma, inspirarte cada día y descubrir contenido que de verdad llene tu vida de la verdad cristiana, este canal es para ti. El canal Caballeros de la Virgen. Aquí compartimos textos de fe, reflexiones espirituales, historias que tocan el alma. Y tú puedes ser parte de esta hermosa comunidad de fe y devoción. Haz clic en suscribirte, activa la campanita y camina con nosotros en este sendero de luz y esperanza cristiana. Te esperamos. Bueno, y continuamos aquí con este tema tan interesante, ¿no? Los santos calumniados. Ahora sí ven en la parte de los hechos, ¿no? Hechos porque es súper formativo, ¿no? Cuando uno encuentra en la vida de los santos estos actos heroicos de virtud, justamente la santidad es cuando se demuestra las virtudes en grado heroico. Y aquí queda patente que esos son los verdaderos héroes. A veces alguien piensa que, leyendo un libro recientemente, ¿no? Un niño que
era americano, pero se le había pasado toda el inicio de su vida, su infancia en Francia, y en la época no había televisión o no sé, él veía todos los cómics de Superman, Batman, no sé cuánto, y a las tantas el papá dice, nos trasladaron a Nueva York. Y él no podía de la alegría porque iba a ver a Superman, ¿no? Claro. Y cuando llegó a la ciudad, miraba para arriba todos los edificios, el papá le decía, ¿pero qué te pasa? Y él no decía hasta que el papá, dime qué pasa. No, estoy viendo a ver si en algún momento aparece Superman. Y bueno, el papá le explicó dónde está el verdadero heroísmo. El verdadero heroísmo está en colocar esos principios, esos valores por encima de todo. Nada está por encima de esa trascendencia. Y estos santos en los hechos de su propia vida nos enseñan a tener y formar ese carácter, ¿sí? Que por encima están los principios, por encima de nosotros mismos, por encima de otras personas, por encima de circunstancias. Y nada mejor que sí, está bien escuchar la doctrina, pero las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Entonces, no sé si tenemos más hechos de vidas de santos que fueron calumniados y que respondieron con actos heroicos de virtud. Interesante, hay un hecho, San Vicente de Paul, él fue súper calumniado, tan calumniado que hasta la reina se enteró de la calumnia. Y la reina lo mandó a llamar porque estaban diciendo que se había robado una cantidad de dinero en un restaurante, en un mesón. Y la reina lo manda a llamar y con el presente le dice, mire, yo usted lo estimo mucho porque yo sé cómo es su vida, pero no paran de llegarme estas noticias. ¿Qué podemos hacer para pararlo? Necesitamos parar todo esto. Él le responde, le dice, Su Majestad, si a nuestro Señor hablaron tanto de él, ¿yo por qué me voy a poner a hacer esto? A resolverlo, a sacar. Yo me complazco en hacer la virtud, cumplir mi misión. Dios se encargará de mi honra. La reina quedó edificada y de hecho se restableció todo. Por eso tenía presente él tenía muy presente también esa verdad, ¿no? Que igual Dios está detrás y Dios es justo y Dios restablece la honra de los santos. Impresionante. Que digan lo que sea, yo estoy cumpliendo mi misión, Dios se encargará de eso. Y queda patente, porque Dios, por decirlo así, mata a dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Porque ahí se demuestra, santifica más al santo y queda de manifestación pública el acto heroico, sea en vida del santo o sea posteriormente para edificación de la misma iglesia y para poner un punto de referencia para los demás miembros de la iglesia. Es impresionante. O sea, uno diría, es muy duro, o sea, realmente Es duro, sí. cuando uno ve la historia, los hechos y uno dice, Dios mío, pues que no me pase si ha de pasar, pero es muy duro. O sea, indudablemente, humanamente hablando, creo que a cualquiera que le pueda pasar va a ser una prueba muy dura. Y ahí en estos hechos se demuestra claramente el grado de santidad de la persona. De amor de Dios. Exactamente. Bueno, tengo este episodio que a mí me tocó muchísimo, me impresionó mucho, de San Luis Orione, un santo fundador. Tenía por amigo al Padre Pío, amigo así íntimo del Padre Pío, y había sido discípulo de San Juan Bosco. O sea, él estudió en el colegio de San Juan Bosco y él quería entrar en los salesianos y San Juan Bosco dijo, no, porque tú tienes también una misión de fundador. No entre. ¿Cuándo niño? ¿Cuándo niño? Increíble. Una cosa increíble, impresionante. Y él realmente fue fundador de la Congregación de la Divina Providencia. Fundó orfanatos, hospitales, colegios, juventud, gente pobre en general, pero es una congregación que abarcaba muchas misiones, muchas cosas. Pues vea la maldad, cómo existe maldad en este mundo. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Él nació, pues fue alumno de San Juan Bosco, lo conoció, por lo tanto, finales del siglo XIX, pero se adentró mucho en el siglo XX también. Y cuando ya era anciano, él empezó a sentirse mal físicamente, mucha debilidad física,
no lograba mantenerse en pie. Entonces algunos dijeron, padre, ya pasan los años, vale la pena que usted haga un chequeo, vaya al médico, haga exámenes, a ver qué le está pasando, ¿no? Él aceptó. Fue al médico, hizo los exámenes, un médico que él conocía. Llegaron los resultados de los exámenes. El médico se sienta, le invita a sentarse. Padre Luigi Orione, el médico abre la carpeta con los exámenes, mira los resultados, examen de sangre, y no podía creérselo. Miraba los exámenes, miraba al paciente, al padre. Momentos de silencio. En cierto momento, el padre dice, pero, doctor, ¿qué tengo yo? Pues, padre, perdón, pero no logro armonizar con su vida. Pero usted está contaminado de sífilis. Madre Santa. O sea, la enfermedad de los impuros, o sea, la enfermedad que en general se contrae con el pecado de impureza. Y sí, y estaba. ¿Qué situación? ¿Qué situación? No. No era una equivocación de los exámenes, no era un error práctico, sí él estaba con el virus. Algunos días después, llega un carro desde el Vaticano, lo recoge a él, con sus maletas, con sus pertenencias, objetos, y lo lleva a una casa, como que a un hogar apartado, retirado de todo, Siendo fundador. para que él pudiera allí pasar los años restantes de su vida. Más una especie de reclusión. Más o menos, sí. Una reclusión, ya era anciano, apartado de todo. Y imagínese, un fundador. ¿Y eso corrió? Corrió. Mucha gente, aquella fama de santidad que él tenía, se deshizo en gran parte, incluso dentro de su congregación, la noticia inevitablemente corrió, porque fue recluido, porque salió de la vida común de los religiosos. Para una pregunta, sé que voy a cortar el hecho, pero... La historia sigue, pero Sí, pero me sale la pregunta y... Digamos, una persona que lo conocía, un feligrés, vio el carro, se lo llevan, se entera, dice, no, mire, él tiene tal enfermedad y tal cosa así. Si esa persona esparce eso, se lo cree y esparce, ¿participa de la difamación? participa de la difamación. O sea, es un ciudadano de a pie, no tuvo nada que ver, no fue, bueno, después no sé cómo será la historia, pero no está detrás haciendo, pero él participa también. Participa de la difamación, porque todo ser humano tiene derecho a buena fama, ¿sí? Si la persona no tiene necesidad de comentar el hecho y solo por curiosidad, porque siente la lengua como que picando y para comentar, es algo grave. No se puede decir, no se puede hablar, es difamación también. Para ver cómo es serio. Sí. Ahora, no deja de ser también colocándose en los zapatos de un fiel que ve esa fama de santidad, la prueba que significa para una oveja, para un feligrés, enfrentar esa situación. Tampoco es fácil, ¿sí? ¿Cómo debe, y perdón el paréntesis, padre, Sí. cómo debe el feligrés, hablando, porque estamos hablando directamente de la buena fama dentro de la iglesia, cómo debe el feligrés enfrentar eso? Suspender el juicio. Porque el feligrés tuvo contacto, tuvo conocimiento, conoció la santidad, la piedad, las buenas obras, y llega un hecho totalmente contrario, que es completamente, no es armonizable. Por lo tanto, hay un factor ahí que uno desconoce, ¿no? Que uno desconoce. Y está la regla de nuestro Señor. Por los frutos conoceréis al árbol.
Ya. Un árbol tan bueno, tantas buenas obras y una información que dista tanto. No entiendo. Suspende el juicio. Hasta que la cosa se aclare, suspende el juicio. El juicio personal, ¿no? Juicio personal. No voy a empezar a decir, está viendo, el padre es un impuro, es un hipócrita. No entiendo. Suspendo. La suspensión del juicio es la actitud perfecta. Bueno, después hago otro paréntesis para que usted termine la historia, que No, está impresionante. Es un abanico de posibilidades. Sí. Va a depender de cada uno también. Pues el padre Luis Orione fue recluido en esta casa y todos se olvidaron de él. Todos se olvidaron de él completamente. Fundador. Y murió con la enfermedad, A causa de la enfermedad. a causa de la enfermedad, en el olvido, en la difamación, siendo tenido como un hombre impuro. Pasan años, años, años. Después de muchos años, llega la información de que un barbero en Medina, sur de Italia, en su lecho de muerte había llamado 2 testigos, un barbero, porque ocurrió un gran terremoto el año 1908 en Medina, que murieron muchísimas personas, y el padre Luis Orione fue a Medina para ayudar a rescatar gente. Él estuvo ahí muchas veces. Y este barbero muchas veces le cortaba el pelo, el cabello, Que le hacía la barba. afeitaba, etc. Era muy normal en la época, ¿no? El barbero que... Sí, barbero es servicio completo. Ajá. ¿no? Claro. Sí. Y este barbero confesó que en una ocasión, porque le habían sobornado, no se espanten o se espanten, había sido sobornado por mismos hermanos de hábito del padre Luis Orione. O sea, religiosos de la misma comunidad. Jesucristo. Y que él había aceptado el soborno, este barbero, que durante el corte, no sé si estaba afeitándose o cortando el cabello, con una navaja hizo una pequeña incisión, un pequeño corte aquí, atrás en el cuello, con lo que es normal en un corte a veces Puede pasar. Pero este barbero tenía un pequeño frasquito con un líquido contaminado de sífilis, y él cogió un algodón y le presionó fuertemente en la herida aquí, Ay, Dios. con esta sustancia. Y fue ahí que él contrajo la enfermedad del padre, pero años después de muerto. Pero ¿cómo de puede fallecido. vivir? ¿Cómo puede vivir con eso, Increíble. Dios mío, o sea, ¿cómo puede... ¿A qué grado llega la conciencia de una persona para poder vivir, seguir viviendo con eso ahí dentro? Pues sí, hay gente que de tal manera intenta acallar la propia conciencia. Mira, una persona que hace una calumnia... Y él, perdón, padre. No, no, tranquilo. Es que me parece un caso impactante. Impactantísimo. Muy impactante. ¿Y él dijo quiénes habían sido? Ese detalle ahora no me recuerdo. Vean el próximo podcast. El próximo podcast, ese detalle. La pregunta no sé. Pero vea, está bien, una gloria más para un santo fue canonizado años después, por supuesto. Pero este hecho, ¿cuánto escándalo causó? Y desedificó. Desedificó. Total. Porque mucha gente puede pasar, ¿no? Mire la repercusión. Digamos, la persona llega, calumnió. No afectó solo a la persona calumniada, sino que el escándalo que se genera en base a esa calumnia desedifica a otros que tal vez abandonen la religión, otros que abandonen la fe, otros que tomen una postura contraria a la vida de santidad porque creyeron ese hecho. Y el calumniador va a cargar delante de Dios con la responsabilidad del calumniado y de todos aquellos que perecieron en función de la calumnia. Es muy grave. Es muy grave. Es un pecado grave. Y no adelanta simplemente ir a confesarse y ya estoy Y no limpio. puede. Tiene que restituir la fama. Tiene que excusarse. Si fue algo público, tiene que excusarse.
tiene que retractarse, mejor hablando. Y la persona que hace eso no vive en paz. No. Es la vida toda, guardará para toda su vida, sobre todo si hay dinero, maldito dinero, de gente que es sobornada para decir eso. Maldita plata de gente que hace eso por soborno, que arma zancadillas para ver a otros cayendo por plata. Maldita plata. Porque claro, puede ser el vil metal, como es llamado, ¿no? Cuando mal administrado, pues realmente la maldición recae sobre la persona, ¿no? Porque queda esclavizado a algo tan temporal y que termina siendo, puede ser causa de su condenación. Pero muchas veces también es causa de envidia, ¿no? Lo que puede llevar a una persona a una calumnia, una envidia. Por ejemplo, casos dentro de la misma iglesia, el barbero, por ejemplo, el barbero recibió un dinero. Sí. Y él cayó por el dinero. Pero el barbero dijo que había sido otros religiosos de la misma comunidad que le habían pagado. Esto seguramente no era por dinero, por envidia. Rencor, resentimiento, envidia. Ahora, es esa falta de docilidad, porque no sé si ustedes van a contar algún hecho, por ejemplo, el Padre Pío. Padre Pío, dentro de la misma iglesia se da este hecho. Lo persiguen porque no entienden los carismas que él había recibido. Una falta de docilidad por aquellos que le persiguieron a la acción del Espíritu Santo dentro de la iglesia. El Padre Pío hay de todo, metido. Sí. De todo. Y muchas calumnias. Fue hace poquito el día del Padre Pío, ¿no? Sí, Hace sí. poquito. Hay calumnias, hay envidias, hay dinero, hay gente que le cortó la posibilidad de continuar pecando. Espere. No, el Padre Pío. No, exactamente. El Padre Pío le cortó la fuente del pecado a la persona. ya. Ujú. Y la persona, por odio a que no podía pecar más, comenzó. El Padre Pío es como que la suma de todas las persecuciones. Impresionante. No es un caso tan pungente como el caso de San Luis Orione. Realmente es muy pungente, es impresionante, porque la sufrió, gracias a Dios, el Padre Pío lo sufrió de una manera un poco más mística porque fue privado del uso de órdenes. Eso es muy doloroso. Es muy duro. Por la propia iglesia. Es muy duro. Fueron 3 papas. 3 papas, y los 3 los sometieron a procesos canónicos. Y la Perdón, solo explicar, ser suspendido de uso de órdenes. La persona no puede celebrar misa, no puede confesar. O sea, el ministro nació para eso. Y de repente cohibirse, porque debe hacerlo, si la ley canónica lo determina, debe hacerlo, debe obedecer. Él juró obediencia a esa ley, ¿no? Injustamente cohibirse para aquello lo que nació, muy duro. Sí. Es muy duro. Es impresionante. El caso del Padre Pío, hay como que 3 grandes grupos de calumnias contra él. El menos grave era cuando él hizo el hospital, la casa, ¿cómo es que se llama? La casa... Solidario, ¿no? Sí, del alivio del sufrimiento. Que él consigue donaciones y comienza a crear un hospital gratuito para las personas. Hay gente que por envidia comienzan a difamarlo. Inclusive es interesante que él hace todo tan recto que el propio Papa no lo absolvió, lo dispensó del voto de pobreza, porque él era capuchino, no podía tener nada, pero estaba recibiendo donaciones para hacer un hospital. Ya. Entonces, Que el existe Papa- hasta hoy día, ¿no? Sí, Hospital y tiene casas Buen hospital. como filiales, todo, inclusive por todo el mundo están abriendo filiales de eso. Inclusive un papá muy allegado a la comunidad, de un padre de familia, es doctor, inspirado en eso, quiso reproducirla también en América, la casa del Interesante. En Costa Rica. en Costa Rica, exactamente. Lo están haciendo. Lo están Qué en interesante. el proyecto, Interesante. en vista al Padre Pío, pero consiguiendo donaciones, la gente por envidia empezaba a difamarlo. Entonces salían periódicos diciendo el monje más rico del mundo, el lavado de dinero, pero todo lo que no escucha bien de las noticias ya se lo decían al Padre Pío. Era increíble, le decían en la época que existía el lavado de dinero, al Padre Pío se lo imputaron. Y todo, le quitaron el hospital, le quitaron a los fieles que le ayudaban en el hospital, no sé cómo ¿Se decirlo. procesaron o...? No los procesaron porque no tenían cómo procesarlos porque Ya. eran fieles, pero es triste. Perdón, el hospital era, imagino, a base de caridad, ¿no? Sí. Era para ayudar a Sí, personas sí. que... La casa de Una misericordia. casa de misericordia, exactamente. Y un obispo de la zona
intentó quitarle al Padre Pío el hospital. Le quitó el hospital al Padre Pío. El Padre Pío lo pasó a algunos como seguidores, colaboradores. Ujú. Como no tenían, como el obispo no mandaba sobre ellos, lo que hizo fue, no, vamos a abrir un proceso canónico contra el Padre Pío. Ustedes no pueden confesarse con el Padre Pío, no pueden asistir a su misa, no pueden hacer nada. Intentaba quitarla. Bueno, eso es uno. Otro caso es el caso de los estigmas, que él no le era estigmatizado, es el primer sacerdote estigmatizado de la historia. Impresionante. Normalmente eso no... San Francisco no era sacerdote. no era sacerdote. Ah, es verdad. Y muchas monjas y santos que tenían los estigmas, pero ningún sacerdote. Un padre que celebrara misa con los símbolos signos de la pasión en su piel era algo realmente nuevo, inédito, y también. Entonces empezaron. Está el nombre de un médico famoso, el padre Gemelli. Gemelli es el hospital, ¿no? Pero Oh, en Gemelli en Roma. El fraile Gemelli, Ya. médico famoso. No sé si el hospital sea por él, no averigüé eso, pero él sí se dice que sin examinar, sin ni siquiera ir, como tenía displicencia por el Padre Pío, eso estuvo inventado, estuvo neurótico. Y empezó un proceso combatiendo la veracidad de los estigmas sin nunca haberlo examinado. Increíble. No, que se echaba tal ácido así, no, que él pidió tal polvo no sé cuánto, no, que en realidad es una herida. Y combatió a más no poder los estigmas del Padre Pío. Hasta el final, hasta el final que se esclareció que era pura mentira De de este médico. este personaje. Y otro tercero, el más grave y por cierto lado como doloroso, porque era propia gente muy cercana a la iglesia, que el Padre Pío, los que más lo odiaban era justamente por eso, porque el Padre Pío, en medio, pues una de las acciones apostólicas que hacía, había mujeres que vivían en pecado y empezaron a convertirse por el Padre Pío, cambiaron de vida, pero había hombres Que perdían como que esa fuente del pecado. perdían esa fuente de pecado y empezaron a combatir al Padre Pío. Y empezaron a difamarlo, empezaron a mover todo. Y imagínense, el Padre Pedro lidiaba con los... Pío. El Padre Pío lidiaba con los tres enemigos al mismo tiempo. Entonces, si no es un proceso por un lado, es por otro. Y tres papas, el Papa cayó, murió el Papa, Uy, Dios. siguiente Papa otra vez, se levanta todo de vuelta y comienza de nuevo. Los tres papas le quitaron. Fue tan doloroso para él que inclusive él llegó a bilocarse, llegar a Roma y pedirle de rodillas al Papa, por el bien de la Santa Iglesia, no me quite la Sagrada Eucaristía. Claro. Imagínese el de rodillas delante de Bilocación. Sí, O sea, él, por un don, estar en dos lugares al mismo tiempo. sí. El Papa estaba trabajando en el despacho, iba a firmar el decreto y entra un capuchino, se la arrodilla, él mira al Papa y le dice: Santo Padre, por favor, no me quite la Eucaristía. Por el bien de la Iglesia, no me quite la Eucaristía. Qué cosa. Ahí el Papa deja la pluma, él se levanta, sale de la puerta, el Papa va detrás, abre la puerta y está el soldado, el guardia suizo. Y, oye, ¿en dónde está el capuchino? ¿Cuál capuchino? Sí, aquí había un capuchino, ¿no? Comunican con San Giovanni Rotondo. No, él está aquí cantando el oficio. Está aquí normal. No pasó nada con él. Al final de todo, después de todos los procesos y todo, quien es como que el salvador del Padre Pío, quien va a poner el freno a todo, es un periodista, ¿no? Paréntesis. Porque esto me recuerda a un hecho muy interesante, un principio que comentó la hermana del doctor Plinio, ¿no? Doña Rosé. En una ocasión, ella le dijo una cosa a Monseñor Juan, nuestro fundador, que él le impactó muchísimo, a él le impactó muchísimo. Y le dice: hay una cosa que entre los hombres de mal se respetan como cosa sagrada, y es la vida de pecado. Ellos conocen quién anda en los caminos del mal, conocen uno a otro quién está por esas vías pecaminosas, y ellos se respetan ese aspecto. Y cuando persiguen a un bien, lo persiguen por eso,
entre ellos están ocultando todo esto. Después se supo en la propia vida de San Pío Pietrelcina que personas que le perseguían eran personas de vida clerical inmoral. Sí. Inmoral. Inmoral. Lo acusaban de aquello que él no había hecho, pero que ellos sí hacían. Que justamente porque lo había cortado, por eso lo acusaban. Ahí fue este periodista, ahí cuente porque Es es... este periodista que reunió todos los documentos, las pruebas. pruebas incriminatorias de todos los otros. Qué cosa. Sí, él era periodista, ya se me va el nombre, Stefano Campanella, el periodista. Y él reúne todo, se va a Roma y dice, fácil, o ustedes dejan al Padre Pío en paz, o yo como periodista saco todo a la luz. Y que se sepa la verdad. Y ahí él paró todo. No paró, ¿no? Porque quienes perseguían al Padre Pío descubrieron dónde estaba escondida la edición de ese volumen y robaron los libros. Y él no pudo publicar. Y el Padre Pío siguió prohibido de uso de órdenes o de celebrar la misa pública, por lo menos. Después él volvió a hacer la impresión y mandó a avisar. Hay tantos volúmenes, la edición fue impresa con tantos volúmenes, voy a publicar. Tienen 15 días para levantar al Padre Pío esa medida. Y él alcanzó a soltar libros. Y eso inmediatamente... Para que no volviera a pasar, ¿no? O sea, es una astucia que el Padre Pío se puso muy molesto Sí. que lo hubiese aplicado, pero en ese momento salvó, ¿no? O sea, quedó claro que quienes estaban persiguiendo era por envidia. No era porque se esconde detrás de un amor a la verdad, se esconde detrás de un amor a la virtud, se esconde detrás de un amor y un celo por la iglesia. Y es todo lo contrario. Sí. Es todo lo contrario. Gente de vida inmoral, vida doble, que acusaban al Padre Pío de que mantenía relaciones inmorales con sus dirigidas espirituales. Imagínense. Pero sí están diciendo que tenemos que acabar. ¿Poco tiempo? Sí. ¿Había algún hecho Tenemos así? 2 minutos. Qué bonito. El Padre Pío algo. Bueno, el Padre Pío es la vida toda, ¿no? Sí. Sabe que, o sea, no es tan grave, sí, en el sentido tan grave, no, sino tan pungente, pero un caso que nos tocó mucho es en un pueblito llamado Osimo, cerca a donde está la casa de Loreto, en Loreto. Ahí estuvo recluido San José de Cupertino. San José de Cupertino, que él volaba de entusiasmo, de amor, entraba en éxtasis y volaba. Y bueno, mucha gente lo conoce, el patrón de los estudiantes, tal. Él pasó su vida y murió ahí recluido porque no creían que él tenía esos dones. Creían que era satanismo. No sé. Pero el problema es que él fue hasta delante del Papa. A él le dijeron al Papa, Santo Padre, a él le dicen Dios y entra en éxtasis. Y el Papa, yo quiero hablar con él. Se presenta delante del Papa. ¿Es verdad que cuando usted le hablan de Dios entra en éxtasis? Empezó a volar. Y el Papa, si es pura cosa del diablo que se va, y le echaba agua bendita. Y entre más agua bendita le echaba, más se subía. O sea, el Papa se dio cuenta que era verdad. Estaba todo, era Sí, ¿no? verdad. Le dice, no, por envidia, listo, está bien. Entonces usted no va a ser castigado, no va a hacer nada, pero venga, lo invitamos a vivir aquí en esta casa. Y bueno, tiene rejas en las ventanas, no puede salir de aquí, tiene que vivir aquí encerrado. Solamente hay un hermano que le va a traer comida una vez al día. ¿Qué cosa? Encerrado, ahí quedó San José de Cupertino. Dios mío, ¿murió ahí? Murió ahí. Dios mío. Y ahí está todo lo de la salva, está el cuerpo de él, está incorrupto ahí. Y uno dice, perseguido. Oye. Pero a ver, me permite, antes de que termine, es interesante, santos que murieron, como San Luis Orione, San José de Cupertino, que murieron penitenciados, por así decir. Otros, la luz de la verdad salió, como el Padre Pío, antes de que falleciera. Pero como dice la Sagrada Escritura, sobre todo para aquellos que no quieren convertirse, Dios es un Dios celoso. Está en los Salmos, ¿no? Y muchas veces Dios castiga en esta tierra a aquellos que tienen la lengua pendenciera, la lengua calumniadora, como este santo San Narciso de Jerusalén, obispo que vivió en el siglo III, obispo de Jerusalén.
y le acusaron de hechos terribles, vergonzosos, inmorales, contra pecados, contra el sexto mandamiento, y lo peor, había testigos que lo acusaban en juicio. 3 testigos. Que uno va a decir, ante un juicio 3 testigos, suficiente, o Es sea. verdad. Sí. Y ellos, para como que probar que estaban diciendo la verdad, uno dijo, si no estoy diciendo la verdad, que yo me muera quemado. Es fuerte. Otro, si yo no estoy diciendo la verdad, que se me coja la histeria. Y el tercero, si no estoy diciendo la verdad, que yo me quede ciego. Uno murió quemado, Increíble. Impresionante. otro se quedó histérico, con histeria, y el otro se quedó ciego. Como Dios. Padre, es un programa que hemos prometido. Estamos esperando que el hermano que prometió ese programa termine de leer el libro, porque Estaba esperando eso. así como nuestro Señor decía a San Pedro, ¿no? Él preguntaba, ¿y Señora, nosotros qué? Que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y él dice, tendréis 100 veces más casa, hermanos, hermanas. Dios premia, Dios recompensa. ¿Cómo es la respuesta de Dios ante estas injusticias? Es un podcast que estamos debiendo, va a llegar, el hermano está terminando el libro, es súper interesante y va muy en esa línea. Dios responde. Termino con este hecho. Una vez Monseñor Juan estaba en un matrimonio, celebrando un matrimonio, y estaban unos jóvenes haciendo desorden durante la ceremonia. Y nosotros estábamos ahí también. Era indignante ver lo que estaban haciendo. Eran mayores de edad, pero gente muy joven, burlándose de todo lo que se hacía en el matrimonio, de todo el rito del matrimonio. Y usted soportando, viendo eso, pues estaba haciendo... Ahí estábamos el Juan, nuestro fundador, y estos jóvenes burlándose de todo. Pero bueno, la decencia mandaba que nos quedáramos quieticos en ese momento. Cuando terminó la ceremonia, ahí le dijimos a Monseñor Juan, él se acercó donde estábamos nosotros mientras felicitaban a los recién casados, y le contamos lo que había pasado, y Monseñor Juan con toda la tranquilidad dijo, no se preocupen, el tiempo es vengado por la eternidad. Pero eso es que si no es esta vida, es en la otra. Dios evidentemente no va a dejar eso impune. Y compra a los ojos de Dios, en el plan de Dios, beneficios para la propia iglesia. Porque realmente es un misterio que Dios permita estas cosas. Entre comillas, misterios. Dios está comprando gracias mayores para el bien de la Santa Iglesia. Por lo menos es una estrella que no había brillado hasta el momento en que se derechó en el firmamento de la iglesia. Una estrella más, un adorno más, una piedra que edifica las otras. Padre, si usted puede dar una bendición pidiendo que la acción que el demonio ejerce cuando tienta un alma en materia de calumnia, pues pierda como que esa fuerza, pierda esa acción para que nadie se vea preso en las garras de este tipo de tentación, ese tipo de demonio. Claro que sí, por supuesto. Incluso estamos grabando este programa el día de Santa Teresita del Niño Jesús. Consagremos a ella que toda esta acción maléfica y sobre todo esta posible acción que se dé dentro del gremio, del rebaño de la Santa Iglesia de Cristo, que Santa Teresita también actúe de una manera para poder evitar todo este mal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, Ruega por nosotros el Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Padre, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.